Mi nombre es Fernando Manuel Álvarez Choque y voy a resolver los problemas del ejercicio del examen de la tercera unidad del curso de Diseño Estructural 2. Empezamos con el primer ejercicio que dice verificar el comportamiento estructural de la columna acero mostrada en la siguiente figura, como vemos en pantalla, tanto por el método LRFD y el método ASD, para que trabaje adecuadamente con presión. Considera una sección W10 por 54, resistencia de fluencia de acero FY 50 kLib sobre pulgada al cuadrado y un módulo de elasticidad E que es igual a 29.000 kLib sobre pulgada al cuadrado. Como vemos en pantalla, trabajamos con una sección de perfil de W10 por 54. Para ello sacamos los datos de tabla, como vemos en pantalla, ya que estamos trabajando con una sección W10 por 54. Luego pasamos a lo que vendría a ser la tabla 5.2, donde encontramos las relaciones de esbeltez, tanto por lo que vendría a ser el patín como para el alma. En lo que vendría a ser para el patín, ocupamos el caso 1 de la tabla 5.2, ya que es el que mejor se acomoda a nuestro problema, ¿no? Sacamos B sobre TF, que tiene que ser menor a lo que vendría a ser la fórmula que aparece en la tabla, ¿no? Sacamos que B sobre TF es igual a 8,15 y la fórmula de tabla 13.49, que sí cumple, ya que B sobre TF es menor a 13,49, ¿no? Entonces el elemento de patín es no rigidizado y no esbelto. ¿Qué quiere decir eso? Que la columna no es tan corta ni tan larga. Luego pasamos a lo que vendría a ser el alma, que ocupamos el caso 5 de la tabla 5.2, donde H sobre TF tiene que ser menor a la fórmula de tabla que encontramos, ¿no? Donde H sobre TF es igual a D menos 2 veces TF sobre TW, que nos da un resultado de 23,94, y el de tabla nos da un resultado de 35,88. ¿Qué quiere decir eso? Que es mayor a H sobre TF, que quiere decir que sí cumple. Entonces el elemento del alma no rigidizado, no esbelto, está bien. De la tabla 5.1 obtenemos el valor de K, y que se debe asumir los valores recomendados de diseño, considerando las consideraciones de empotramiento, que en este caso para nuestro problema es doblemente empotrado tanto arriba como abajo. Ocupamos el caso A, ya que es el mejor se acomoda a nuestro problema, donde sacamos K, que vale 0,65, donde entonces con esos datos podemos calcular que K por la longitud es igual sobre R, donde en R tenemos tanto en X y Y, ya que ocupamos el que es mayor. En caso ocupamos RY, ya que si dividimos K por L sobre RY nos da un mayor resultado a que dividirlo K por L sobre RX, así que ocupamos lo que vendría a ser RY. Reemplazamos nuestros datos y nos da un resultado de 36,56, que este valor lo vamos a ubicar en la tabla 4.22, ¿no? Como vemos en la tabla 4.22 todos los datos son enteros, pero en nuestro caso hemos sacado un dato que viene con decimal, que vendría a ser 36,56, que está entre 36 y 37, tanto para hallar el resultado en ASD o LRFD. Como vemos en pantalla, para calcular hacemos una interpolación lineal tanto para ASD como LRFD para hallarlo el resultado, y nos da un resultado que en ASD es de 27,14 kLib sobre pulgada al cuadrado, y en XLRFD nos da de 40,78 kLib sobre pulgada al cuadrado, ¿no? Luego, con esos valores obtenidos, procedemos a lo que vendría a encontrar la resistencia de diseño LRFD y la resistencia permisible ASD con las ecuaciones tanto en LRFD como en ASD. Nos da un resultado de 644,32 kLib y 428,81 kLib respectivamente, tanto para el RFD como ASD. Verificamos los valores obtenidos en el punto E con los valores indicados en la tabla 4.1, que verificamos la longitud efectiva, que la longitud efectiva es igual a K por L por la longitud. Entonces K, como ya lo habíamos encontrado, es de 0.65 por la longitud, que en este caso tendría que ser 12 pies. Nos da un total de 7,8 pies. Entonces el RFD y en ASD hallamos los resultados por tabla, como yo lo había dicho en 4.1. Ubicamos nuestros datos que ya habíamos encontrado y lo comparamos con los datos que encontramos en tabla, ¿no? Luego pasamos a lo que vendría a ser el cálculo del pandeo crítico elástico, donde aplicamos lo que vendría a ser la fórmula K por L sobre FRY, que en este caso vendría a ser 36,56 de la parte A. Entonces, mediante el uso de la ecuación FE, que es igual a pi al cuadrado por E sobre K por L sobre R al cuadrado, nos da un resultado de 213,92 kLib sobre pulgada al cuadrado. Luego se verifica el esfuerzo de pandeo por flexión FCR, que vemos en pantalla, y nos da un resultado de 36,56. Tiene que ser
No, disculpe, nos da un resultado de 113,47, que en este caso tiene que ser mayor al resultado que encontramos primero, ¿no? Que es de 36,56, así que es mayor, así que está bien. Finalmente encontramos el FCR, donde nos da un resultado de 45,34 kilolibras sobre pulgada al cuadrado, ¿no? Luego se aplican los valores de seguridad, tanto por lo que vendría a ser el método LRFD como ASD. Tanto en el método LRFD nos da dos resultados, tanto 40,80 kilolibras sobre pulgada al cuadrado como 644,64 kilolibras. Y en el método ASD nos da un resultado de 27,15 y otro resultado de 428,97 kilolibras. Tanto para lo que es el RFD trabajamos con el factor de seguridad de 0,90 y en el ASD de 1,67, ¿no? Y esto lo podemos comparar con lo que vendría a ser los resultados que nos sale en el punto E, donde vemos que las diferencias es casi mínima, ¿no? Bueno, ahora pasamos a resolver el ejercicio 2, como vemos en pantalla, que dice sobre diseñar la viga central de madera que sostiene el piso de una edificación destinada para bibliotecas, salas de lectura. Sobre esta viga se apoya un tabique que recibe a su vez el techo de edificación. Consideramos los siguientes puntos que vemos en pantalla y lo que vendría a ser la siguiente gráfica, ¿no? Que de punto de eje a eje tenemos una distancia de 2,90. No, pasamos a resolver empezamos a resolver con lo que vendría a ser el cálculo de cargas, tanto muertas como vivas, y eso lo encontramos en lo que vendría a ser mediante tablas, ya que estamos trabajando con una manera de grupo B. Tanto para lo que vendría a ser el peso propio de la viga, trabajamos con la tabla 5.8, el peso de la cobertura de techo con la tabla 5.10, el peso de piso con la tabla 5.12, el peso de viguetas con la tabla 5.9 y el peso del entramado que ya nos da como dato, ¿no? En la carga viva también tenemos el peso de sobrecargas del techo, que ya lo tenemos como dato, y lo que vendría a ser el peso de sobrecargas de entrepiso, que en costo lo encontramos en la tabla 5.13, ¿no? Luego, una vez ya hallado todos esos resultados, esos datos, tanto de lo que es carga muerta como carga viva, empezamos a hallar lo que son las reflexiones máximas admisibles, que eso también lo encontramos en la tabla 5.1. Para la carga total y para lo que vendría a ser solamente de lo que es sobrecargas, ¿no? Y también encontramos otro dato que vendría a ser el luz de cálculo, que en este caso no sería solamente la longitud de eje a eje, que es 2.90 como nos da en la imagen, sino que en este caso sería 2.60, ya que es la luz entre caras de los apoyos, ya que está tomando 0.15 centímetros de un lado y del otro lado 0.15 también, sumaría a 0.30 y le restamos a lo que vendría a ser la longitud de eje a eje, que en este caso no sería 2.60, ¿no? Luego pasamos a lo que vendría a ser los efectos máximos, que en este caso sería multiplicar tanto las cargas vivas como cargas muertas. Cada punto, en este caso el peso propio de la viga sería el mismo resultado, el peso de la cobertura de techo apoyado en el entramado de 2.90. En este caso, como ya lo tenemos el resultado, que ya lo habíamos hallado, sería solamente multiplicarlo por la longitud, que en este caso sería 2.90. Luego el peso del piso, que sería en este caso el entablado más las viguetas. El ancho del apoyo es igual al espaciamiento entre viguetas, ¿no? Que en este caso sería el peso del piso más lo que vendría a ser las viguetas por el espaciamiento, ¿no? Nos da un resultado de 15.6 kilogramos. Luego tenemos el peso del entramado, que eso sí más bien es el mismo, y sumamos que es el peso total en efectos máximos sería de 192,56. Luego para la carga viva hacemos lo mismo, que en este caso sería sobrecarga de un techo, que lo multiplicamos también el resultado que ya lo habíamos encontrado por la longitud de eje, que sería 2.90 metros, y para lo que vendría a ser las sobrecargas de entrepiso, como el dato también que ya lo hemos encontrado, también lo multiplicamos por el espaciamiento, ¿no? Que en este caso sería 0.60. Luego, una vez hallados los resultados de eso, hacemos una suma de lo que vendría a ser las cargas vivas y nos da como resultado 397,5 kilogramos sobre metro. Ahora, la carga total, sumamos ambas cargas, tanto el total de la carga muerta como la carga viva, y nos da un resultado de 590,0.6. Luego, para el momento máximo, tenemos la fórmula del peso total por la longitud al cuadrado sobre 8, que en este caso nos daría un total de 498,60 kilogramos sobre metro cuadrado, sobre metro, dice. La cortante máxima sería Bmax sobre el peso total por la longitud, en este caso sería solamente sobre 2, que nos da un total de 767,08. El cálculo de esfuerzos admisibles y el módulo de elasticidad para vigas se utiliza el E mínimo en los esfuerzos admisibles sin ninguna modificación. En este caso igual también aplicamos para hallar los datos tanto el E mínimo, el FM, FU y FC.
respectivamente de acuerdo a la tabla. Tanto para el E mínimo lo encontramos en la tabla 5.2, FM en la tabla 5.3 y el FU en la tabla 5.4, de acuerdo a lo que nos está pidiendo y lo que estamos trabajando en el problema, ¿no? Luego pasamos a lo que vendría a ser la fórmula del momento de inercia, que sería I, necesario por limitación de deflexiones. La fórmula es la misma que para lo que utilizan lo que vendría a ser en las viguetas, que sería I tiene que ser mayor a S sobre el peso por la longitud al cubo por K sobre 384 por E. El cálculo equivalente, sería la carga equivalente, sería la fórmula 1.8 sobre WD más WL, ¿no? Como esos datos ya lo encontramos anteriormente, nos da como resultado 744.11 kilogramos sobre metro. Entonces para la carga total solamente utilizamos que K vale 250 y por lo que vendría a ser solamente la sobrecarga K vale 350. Aplicamos la misma fórmula y nos da un total de en la carga total de 5.676,42 centímetros a la cuarta, y lo que vendría a ser en solo sobrecarga nos da un total de 4.245. Ahora consideramos entre estos dos solamente el mayor, que en este caso sería el de la carga total, ¿no? Luego pasamos a lo que vendría a ser el cálculo de módulo de sección Z necesario por resistencia, donde Z tiene que ser mayor a Mmax sobre Fm, que nos da un total de 332,4 centímetros al cubo. En la tabla 5.8 en el eje X observamos que una sección de 6.5 por 24 centímetros, que en este caso estamos aplicando, satisface los requisitos de momento de inercia, ¿no? Y Y, el módulo de sección Z. Hallamos esos datos por la tabla, como en la tabla 5.8, tanto los datos que encontramos en la tabla como lo que nosotros ya hemos encontrado, y comparamos que los datos que nosotros hemos encontrado tienen que ser menor a lo que los datos que encontramos por tabla, ¿no? Y en este caso sí coincide. Lo pasamos al punto H, donde hacemos la verificación de esfuerzo cortante. Corta en la sección crítica a una distancia H del apoyo, ¿no? Donde hallamos BH, que sería igual a Bmax sobre el peso total por la altura de la viga, que nos da un total de 625,46 kilogramos. Se verifica el esfuerzo cortante FB, donde vemos la fórmula en pantalla y nos da un total de 6,01. Luego pasamos a la verificación de estabilidad lateral. Se consideran las dimensiones equivalentes comerciales, ¿no? Que en este caso no trabajaríamos solamente trabajaríamos con la fórmula altura sobre base, que en este caso sería 24 sobre 6,5, pero como dice que trabajamos con las dimensiones equivalentes comerciales, que en este caso sería 10 sobre 3. Entonces un resultado de 3,33, ¿no? Por tabla nos da que tiene que ser en la tabla 5.6, ¿no? Para lo que es suficiente restringir el desplazamiento en los apoyos. Luego pasamos al cálculo de la longitud de apoyo, donde A Bmax es sobre B por FC. Nos da un resultado de 4,21 centímetros, ¿no? Se dispone de 0.15 milímetros de longitud de apoyo, que sería la mitad de la pilastra, ¿no? Que en este caso estamos trabajando con una pilastra de 0.30. Pero en este caso, como nos da solamente 4.21, que sería lo mínimo que tenemos que utilizar, trabajaríamos con la mitad, ¿no?